Buenas noches a toda mi gente de Hispanoamérica. Nos volvemos a reunir aquí en este Capuchinos de Hispanoamérica para llevar el 9F, la novena franciscana. Hola, Sergio. Hola Javier, buenas noches, saludos a todos los que nos estén acompañando nuevamente en esta novena franciscana. Saludos desde la hermosa Ciudad de México para cada uno de ustedes. No, entonces yo también voy a decir saludos de la hermosísima Venezuela. Bueno, están bienvenidos todos. Recuerden que ya pueden dejarnos nuestros comentarios ahí en el chat que está súper activo para que ustedes puedan saludarnos, saludar al nuevo invitado del día de hoy, pero también para nosotros poder saludarlos a ustedes, que es lo más importante. Exactamente, como lo dice Javier, no se les olvida seguirnos desde este momento, y otra de las tareas que también les hemos encargado estos días es compartir, para seguir llegando cada día más y más y más a sus grupos parroquiales, a sus hermanos, a sus primos, a sus familiares, a todos, compartir y compartir para que esta novena siga llegando cada día más y más. De verdad que han sido unos días bastante llenos de gozo, de alegría, por ver a tanta gente que está conectada, por ejemplo, las hermanas Clarisa, que desde su monasterio, desde su vida contemplativa, se toman este tiempo para vivir con nosotros esta novena. Y hablando de las hermanas Clarisas, ya hace su presencia. Hermanas Clarisas Capuchinos de Paraguay, saludos hermanas. Bueno, también nos saluda Alfonso, saludos desde Medellín, Colombia, paz y bien. Saludos desde el postulantado de La Piedad. Saludos hermanos hasta La Piedad. Saludos, Fray Cristian. Mariel de Lima nos dice, buenas noches, queridos hermanos, paz y bien, desde la OEPS de Caracas. Marielide, saludos. Hasta Pasto, Colombia, saludos. Elsa nos dice, buenas noches, mis queridos hermanos, bendiciones. Y buenas noches, hermanos y hermanas, Paraguay, saludos hasta Paraguay. Benigno nos dice, hola, paz y bien, saludos de los capuchinos de Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Uy, qué bien que los hermanos están conectados. Buenas noches, hermanos, desde Uruapan, Michoacán. Y las hermanas capuchinas de Uruapan, presentes también. María nos dice, saludos y bendiciones, Los Teques, Venezuela. Saludos, María. Y así siguen llegando los saludos, señal que se siguen conectando, señal que siguen siendo parte de este orar, de este reflexionar y de este prepararnos para celebrar la fiesta de nuestro hermano Francisco. Y bueno, aquí están nuestras redes sociales, Capuchinos Hispanoamérica, tanto en Facebook como en Instagram. Hemos ido subiendo los seguidores poco a poco para ir dando a conocer esta nueva comunidad digital en donde nos encontramos todos los capuchinos de Hispanoamérica, incluso los que están por allí comentando, los que están por allí que, bueno, tal vez no nos conocen, pero ya hay varios frailes conectados aquí y que también lo van a tener por nuestras cuentas de Instagram y de Facebook. Así que no dejen de seguirnos. Vayan, no sean malitos, diría en Ecuador. No sean malitos, como dice Javier. Ayer, hermanos, estuvimos compartiendo acerca de la palabra de Dios, el Evangelio, Francisco y todo lo que sucede en torno a la regla, ¿no? Y el día de hoy vamos a tener la oportunidad de reflexionar en torno a la liturgia, la vida de oración, que también es parte importante en nuestro ser franciscano, en nuestra vida, en nuestra espiritualidad, ¿no? Y hermanos, no crean que solamente son temas relevantes para nosotros, ¿no? Sino para también ustedes, que forman parte de nuestra familia, que se acercan a nosotros, que van a nuestras celebraciones, que nos conocen día a día. Qué bonito es que se vayan impregnando de todo aquello que configura nuestra espiritualidad y nuestro ser franciscanos. Y es que la regla, aunque seamos nosotros la primera orden quienes la profesamos, también la segunda y la tercera han bebido de esa regla, han bebido de la espiritualidad de Francisco, y por lo tanto a todos los laicos incluso les es beneficioso escucharnos porque lo pueden poner en práctica, tal vez no con la misma radicalidad que los consagrados, pero sí también poner, por ejemplo, el día de hoy que va a ser la oración, que es fundamental, que es puente vital para nuestra espiritualidad. Entonces ustedes desde sus hogares aprender un estilo lleno del carisma franciscano. Así es, y sin más, pues le damos la bienvenida, Javier, ¿te parece? A nuestro hermano, a nuestro invitado del día de hoy. Yo estoy feliz y contento del invitado de hoy. Yo sé por qué, Javier, yo sé por qué, pero ahorita vamos a dejar al hermano que se presente y que nos comparta cuál es su servicio, qué es lo que hace, cómo se siente por estar aquí. Hermano, pues bienvenido a este su espacio, a esta novena franciscana.
Sí, buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas de toda Latinoamérica, de varios lugares del mundo que también están por allí conectados. Bueno, yo soy el hermano Alfonso Mora. Ahora estoy en Venezuela ejerciendo el servicio de custodio de los hermanos capuchinos de Venezuela. Y pues muy contento de poder participar en esta noche con ustedes, reflexionando sobre este tema tan importante como es la oración. Buenas noches para todos, buenas noches Javier, buenas noches Sergio. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Fray. Mi custodio dijo que tenía que mostrarme contento de recibirlo. Por eso Javier estaba más contento el día de hoy. No sé si contento o nervioso, pero estaba muy emocionado de que te íbamos a tener aquí, hermano. No, bueno, Fray, Javier no se pone nervioso con esto. Está tranquilo. Bueno, Fray, vamos ahora a tener el honor de estar contigo en esta novena y te damos el espacio para que seas tú quien nos introduzca a este tema del día de hoy. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues hoy vamos a hablar en este quinto día de la novena sobre la oración de San Francisco de Asís. Hemos ido viendo estos días un poquito los detalles de la regla y hasta ayer estábamos viendo como elementos grandes y significativos en la regla de San Francisco de Asís. Pero hoy vamos a ver cómo la regla propone la vida de los hermanos como una vida de oración. Y, por supuesto, en la regla no debe solamente exhortar a la oración, sino que también, como es regla, pone unas normas sobre la oración litúrgica y sobre otros detalles que están muy ligados a la oración. Quisiera decir que la oración para los hermanos, para Francisco y después para los hermanos, era algo sumamente importante. Tan importante que aparece como tercer capítulo, no está por allá relegado al último capítulo, sino está en el tercer capítulo de la regla. Y como vamos a ir viendo a lo que vayamos desglosando un poco el capítulo tercero de la regla, que habla sobre la oración, vamos a ir viendo cómo era importante para Francisco y sus hermanos. Vamos a seguir con la siguiente, Jesús. Sí, bueno, de nuevo, el mismo tema, la oración según la regla apulada, es lo que vamos a ver hoy. Y antes de comenzar, yo quisiera invitar a todos los hermanos, porque es una novena, vamos a invitarlos y vamos a hablar de la oración, a que allí desde sus lugares pues recen conmigo esta oración que Francisco, la tradición nos cuenta que Francisco oraba frente al Cristo de San Damián. Sumo y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. Y así comenzamos la reflexión de este tercer día de la novena a San Francisco, de este 9F. Continuamos presentando este capítulo tercero de la regla de San Francisco. ¿Podemos continuar, hermano Jesús? La regla de San Francisco tiene 12 capítulos y el capítulo tercero habla sobre el oficio divino, el ayuno y cómo deben ir los hermanos por el mundo. El texto de la regla está en latín, por eso aparece de divino oficio y continúa en latín. Continuamos. Este capítulo está dividido en 3 secciones que pudiéramos distinguir, y se puede distinguir claramente, lo vamos a ver ahora cuando vayamos viendo el texto, se puede distinguir claramente en el capítulo, en el texto de la regla. El capítulo tercero está dividido, la primera parte, esta primera sección que está del versículo 1 al 4, habla sobre el rezo del oficio divino, cómo deben rezar los frailes el oficio divino, que hoy debemos entender como la liturgia de las horas, el rezo del breviario. En la sección B, que está del versículo 5 al versículo 9, habla sobre las normas del ayuno, cómo deben ayunar los hermanos y las diferentes épocas de ayuno para los hermanos.
Y la tercera sección, la sección C, que va desde el versículo 10 al 14, habla sobre cómo deben ir los hermanos por el mundo. Como ven, hay diferentes temas en este capítulo. Algunos tienen que ver directamente con la oración y otros no tanto, pero todo está estrechamente ligado. Por ejemplo, cuando en la tercera sección habla de cómo deben ir los hermanos por el mundo, uno pudiera pensar esto tiene que ver con el capítulo 9, que habla sobre los predicadores, o con el capítulo 12, que habla sobre la misión, sobre los hermanos que quieren ir entre infieles. Sin embargo, para Francisco, la vida del fraile no se divide así como por secciones. Una cosa es la misión y otra cosa es el trabajo y otra cosa es la vida fraterna y otra cosa es la oración, sino porque para Francisco todo es una misma experiencia. Está justamente conectado a través, toda la vida del fraile conectado a través de la relación con Dios, que se expresa más específicamente en la oración. ¿Seguimos? En la primera sección de este capítulo tercero tenemos entonces la vida de oración de los frailes, del oficio divino. Y ahí vamos a leer el texto, a continuación, el texto de este texto que habla sobre la vida de oración de los hermanos, que tenemos ahí frente a nosotros. Dice así, el texto de la regla. Les comparto este texto porque me parece muy importante que lo vayamos conociendo y nos vayamos familiarizando con este texto. Los clérigos recen el oficio divino según la ordenación de la Santa Iglesia Romana, excepto el Salterio, por lo que podrán tener breviarios. Y los laicos digan 24 Padre Nuestros por maitines, por laudes 5, por prima, tercia, sexta y nona, por cada una de estas horas 7, por vísperas 12 y por completas 7. Y oren por los difuntos. Este es el texto de esta primera parte del capítulo tercero de la regla. Vamos a ver qué significa a continuación, qué significa estas palabras de Francisco en la regla. Seguimos, hermano Jesús. Bueno, la regla está escrita para los frailes, y entre los frailes hay clérigos y hay laicos. Los clérigos, en el tiempo de Francisco, se refiere a los que tienen algún grado del sacerdocio, son diáconos, son sacerdotes o pueden ser obispos. Esos son clérigos, pero también en el tiempo de Francisco, clérigos no solo son los que son ordenados, sino también entraban en muchas ocasiones dentro del grupo de los clérigos los que sabían leer, los que eran letrados, los que tenían algún tipo de preparación. En el tiempo de Francisco no todas las personas sabían leer. Es más, la gran mayoría de las personas no sabía leer. Pocas personas aprendían a leer. Especialmente aprendían a leer las personas los nobles, aprendían a leer las personas que tenían cómo acudir a la escuela. Los pobres no aprendían a leer, muchos no sabían leer. Y Francisco dice a los clérigos, recen, utiliza el término recen, que normalmente tiende a entenderse como reciten en común. Eso significa, lo podemos entender como lo que significa rezar. Utiliza este verbo Francisco para indicar qué es lo que deben hacer los clérigos cuando se reúnen a rezar este oficio divino. El oficio divino al que se refiere San Francisco debe ser según el rito de la Santa Iglesia, porque en el tiempo de Francisco no había, como hoy en día nosotros los religiosos, tenemos un breviario que es común en toda la Iglesia, y uno lo puede tener en diferentes idiomas, pero es el mismo breviario en toda la Iglesia Católica, aquí en Alemania, en Japón, el mismo breviario para toda la Iglesia Católica. En el tiempo de Francisco no estaba todavía organizado el breviario como hoy en día, entonces había diversos breviarios o diversos libros de oración, especialmente de la oración con los salmos, de manera que no existía este libro único. El Papa Inocencio III
había hecho el esfuerzo de componer un ordinario un poquito más ligero, más fácil de transportar, más fácil de llevar de un lugar a otro. Este ordinario era como una especie de breviario, ciertamente. Breviario lo que viene a significar es que es un libro pequeño donde se contienen todas las oraciones, los salmos, las antífonas, los himnos. Recoge un poco toda la liturgia que hoy conocemos como liturgia de las horas. Cuando los monjes iban a rezar, algunos de ellos en algunos monasterios, por ejemplo benedictinos, no tenían un solo libro para rezar, sino que tenían varios libros. Podían tener, por ejemplo, el leccionario, donde se tenían las lecturas del Evangelio, lecturas de la Sagrada Escritura. Tenían los antifonarios, porque las antífonas siempre han sido muy importantes en la liturgia. Nosotros de repente hoy en día no le damos tanta importancia a eso. Yo creo que es importante prestarle atención a las antífonas. Y habían también himnarios, libros donde se contenían o se contienen himnos, algunos muy antiguos, desde el inicio de la era cristiana. Quizás de allí, de esa primera propuesta o de esa propuesta de Inocencio III, después se fue conformando lo que hoy tenemos como el breviario, como la liturgia de las horas más organizada. Como decía, el breviario que Francisco acepta y dice que los hermanos puedan tener ese breviario, fue haciéndose común en toda la orden, de manera que incluso posteriormente eso llegó a ser una manera de mantenerse vinculados los frailes con la iglesia y vinculados entre sí, porque todos los hermanos fueron adoptando un solo modo de rezar, este mismo breviario. Más adelante vamos a ver un poco de esto. Y bueno, también para decir, porque Francisco dice, recen así el oficio, excepto el Salterio. El Salterio era un libro en este tiempo muy usado, se era conocido como el Salterio Romano, un libro muy común, que estaba en muchos lugares, incluso era el libro con el cual se aprendía a leer. Posiblemente Francisco haya aprendido a leer utilizando este Salterio Romano, este libro del Salterio. Y por eso muchos de los que sabían los salmos, los sabían de memoria porque lo habían aprendido cuando aprendieron a leer. Continuamos con la siguiente diapositiva, Jesús, por favor. Bueno, al hablar del oficio divino según la regla, el oficio según la regla, Francisco insiste en algo que después se va haciendo muy importante para los hermanos, y que es que este oficio según la regla debe ser rezado por todos los hermanos en todo el mundo, y que traten de mantenerse en esta unidad, ¿verdad? Por ejemplo, en el Testamento, Francisco escribe, y todos los hermanos estén obligados a obedecer de este modo a sus guardianes y rezar el oficio según la regla. Y los que fuesen hallados que no rezaran el oficio según la regla y quisieran variarla de otro modo, o que no fuesen católicos, todos los hermanos, donde quiera que estén por obediencia, están obligados, donde quiera que hallaren alguno de estos, a presentarlo al custodio más cercano del lugar donde él vayare. ¿Cuál es el motivo de esta advertencia de Francisco? Que de repente habían hermanos que querían hacer otro tipo de oración o que habían modificado el modo de rezar. Para Francisco, una manera de mantenerse unidos y fieles a la iglesia y de mantenerse en la fe católica era tratar de también rezar unidos, aunque estuvieran en diferentes lugares del mundo, de Europa, pero que tuvieran la misma oración en todos los conventos, en todos los lugares, casas donde estaban los hermanos. Continuamos. Ahora, también en la carta a la orden, por ejemplo, Francisco insiste un poco en lo mismo, ¿no? Los hermanos recen el oficio con devoción. Aquí pone un extra, ¿sí? En la presencia de Dios, no atendiendo a la melodía de la voz, sino a la consonancia de la mente, de forma que la voz concuerde con la mente y la mente concuerde con Dios. Para Francisco, rezar el oficio divino, reunirse a rezar el oficio divino, no tenía que ser un rito demasiado rígido, demasiado estático. Por eso, incluso porque en algunos monasterios benedictinos esto era muy importante, la expresión cantada de los salmos, la manera como los monjes
manifestaban este cántico, lo expresaban, lo pronunciaban, como todas las implicaciones de la música coral era muy importante. Para Francisco lo más importante no es tanto esa vistosidad o ese sonido tan especial del canto gregoriano, sino que realmente eso concuerde con lo que se lleva en el corazón. Eso era muy importante para Francisco. Continuamos. Después Francisco se refiere a los laicos, porque ciertamente, como ya decía, en la comunidad franciscana no solamente existían clérigos, sino existían laicos, y en un principio eran más laicos que clérigos. Los laicos no sabían rezar, les entregaban un libro y no sabían nada, no sabían qué hacer con ese libro. De manera que ya en el tiempo de Francisco, esto no es que lo inventa Francisco, Francisco da una orientación sobre cómo deben rezar los laicos. Esto ya se hacía también en otras comunidades religiosas del tiempo. Lo que sí es que los laicos mantienen una relación con la oración de los clérigos. Los clérigos tienen una estructura para rezar: prima, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Y en el mismo horario, los laicos no es que están haciendo otra cosa, o no es que los laicos se van a hacer cualquier otra cosa, también están rezando en el mismo momento, pero están haciendo ahora la oración del Padre Nuestro. Y aquí Francisco no utiliza la palabra rezar, sino digan, porque normalmente se refería a ir pronunciando de memoria lo que los frailes habían aprendido, que era el Padre Nuestro. No necesitan libros para esto, no necesitan recitar, sino simplemente decir los Padre Nuestros. Y esta era pues una alternativa, una costumbre para que los que no sabían leer pues pudieran rezar también, respetando las horas canónicas. Por eso Francisco insiste en la regla no bulada, por ejemplo. Cuando estéis de pie para orar, decid: Padre nuestro que estás en el cielo, y adorémosle con puro corazón, porque es preciso orar siempre y no desfallecer, pues el Padre busca tales adoradores. La recomendación de San Francisco para todos los hermanos, que mantengan siempre el espíritu de la oración. Continuamos. Ahora, Francisco pide que oren por los difuntos. Es también una tradición de la Iglesia el orar por los difuntos. Y oren por los difuntos se refiere no solo a los laicos, sino a todos, laicos y clérigos. No se dice qué se va a rezar. Ahí en la regla bulada no se dice qué es lo que se va a rezar. Puede ser cualquier oración, Padre Nuestros, un responso, un salmo. En cambio, en la regla no bulada, Francisco sí indicaba qué es lo que se tenía que rezar. Dice que los clérigos recen el de profundis, que es el Salmo 129, desde lo hondo a ti grito, Señor, y un Padre Nuestro. Y en cambio, los laicos debían rezar 7 Padre Nuestros y el Requiem Aeternam, que es una oración por los difuntos, también aprendida de memoria. En la regla no bulada, en cambio, no aparece el qué se debe rezar. Lo que sí es que aparece esta indicación de rezar por los difuntos como una unión a la intención de la Iglesia, que siempre pide rezar por los difuntos, y una unidad también entre todos los frailes. Después, continuamos. La segunda sesión de este capítulo tiene que ver con el ayuno, que es también algo importante para Francisco y en aquel tiempo muy importante para la Iglesia. Siempre, durante mucho tiempo de la historia, el ayuno ha sido muy importante para la Iglesia. Continuamos la siguiente diapositiva. Entonces dice el texto de la regla: y ayunen desde la fiesta de todos los santos hasta la Navidad del Señor. Mas la Santa Cuaresma, que comienza en la Epifanía y dura 40 días continuos, la cual consagró el Señor con su santo ayuno, los que voluntariamente la ayunen, benditos sean del Señor. Y los que no quieran no están obligados, pero ayunen la otra hasta la resurrección del Señor. Y en otros tiempos no estén obligados a ayunar sino el viernes. Pero en tiempo de manifiesta necesidad no estén obligados los hermanos al ayuno corporal. Esto es el texto de la regla bulada. Pasamos a la siguiente diapositiva, hermano.
Ahora, el tiempo de Francisco, incluso hasta hoy todavía, nosotros solemos tener como una imagen mental de una persona ascética, es decir, una persona que hace penitencia, que hace oración, que se mantiene en un estado constante de búsqueda del Señor. Nosotros normalmente nos hacemos la imagen de una persona delgada, flaca, ¿verdad? Huesuda, porque es lo que tradicionalmente hemos recibido. El ayuno para la vida consagrada, desde el comienzo, se ha considerado algo casi inherente a la vida consagrada, especialmente a la vida monástica. Recordemos el inicio de la vida consagrada con San Antonio Abad, con San Jerónimo, no sé, con todos estos santos de los primeros tiempos, con los padres del desierto. Eran hombres que hacían mucho ayuno, que comían muy poco y hacían mucha oración. Por eso, en las reglas, por ejemplo, de Casiano o de Benito, el espacio que se da a la organización del ayuno, a las cosas que pueden comer los frailes, es bien importante, bien detallado y extenso. En el caso de Francisco, tiende a ser más bien breve sobre la situación del ayuno. Continuamos. En las geografías, porque el ayuno está en la idea de Francisco, en esta norma de Francisco, está ligado a la cuaresma. Entonces, en las hagiografías de Francisco y en los escritos, nosotros podemos contar 5 cuaresmas que hacía Francisco en su tiempo. Era un tiempo que Francisco dedicaba al silencio, se alejaba, se iba a algún lugar separado, estaba normalmente solo, estaba en oración y también, por supuesto, estaba en ayuno. Algunas de estas ya las hemos visto en el texto anterior que hemos leído de la regla. El Adviento, que iniciaba con la fiesta de Todos los Santos, no el Adviento, disculpen, sino la cuaresma, preparación para la Navidad, es decir, como la cuaresma del Adviento. Francisco la quería iniciar siempre con la fiesta de Todos los Santos, llegaba hasta la Navidad. Después, la segunda cuaresma que solía hacer Francisco, se cuenta en las geografías que en algún momento la hizo, era la del bautismo del Señor, de la Epifanía, que comenzaba con la Epifanía, pero que Francisco la relaciona con el bautismo del Señor. Recuerden que inmediatamente después de la Epifanía, el siguiente domingo después de la Epifanía, es el domingo del bautismo del Señor. Y en el Evangelio se narra cómo Jesús, después del bautismo, se fue al desierto y estuvo 40 días en ayuno. Entonces Francisco también repitiendo este gesto, inmediatamente después de la Epifanía. Anteriormente la Epifanía y el bautismo se celebraban el mismo día, de manera que Francisco comenzaba en ese momento para también, como Jesús, después del bautismo, hacer esta cuaresma. La Santa Cuaresma, que llama Francisco, es la que nosotros solemos hacer desde la ceniza hasta la Pascua. Anteriormente, la ceniza se ponía el primer domingo de Cuaresma. Hoy en día, precisamente para organizar mejor los días de Cuaresma, se comienza el miércoles antes del primer domingo de Cuaresma. Y este cambio no se había hecho todavía en el tiempo de Francisco. Una cuarta cuaresma que hacía Francisco en su tiempo era la cuaresma de San Pedro y San Pablo. San Francisco tenía mucha devoción a estos santos por 2 razones, porque eran 2 santos y siempre han sido 2 santos muy importantes en la iglesia, y porque es una manera de comunicar la unidad que tenemos con el Papa y con la Iglesia romana, la devoción a San Pedro y a San Pablo. San Francisco la comenzaba el 29 de junio, que es la fiesta de San Pedro y San Pablo, y llegaba hasta la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María el 15 de agosto. Y allí mismo comenzaba la siguiente cuaresma, o sea, continuaba, ahí no paraba, para hacer la cuaresma de San Miguel Arcángel, que comenzaba el día 15, el día de la Asunción, hasta el 29 de septiembre, un día como hoy. Francisco tenía mucha devoción al Arcángel Miguel y por eso hacía esta cuaresma. En este tiempo, durante esta cuaresma, pues
aconteció que Francisco se separó, se alejó, digamos, de la gente y se fue al Monte Albernia a hacer la cuaresma de San Miguel Arcángel. Y mientras estaba en el Monte Albernia, allí tuvo los estigmas. Para Francisco la cuaresma no era solo un tiempo de alejarse, era un tiempo de una intensa oración y comunión con Dios. De manera que si nosotros tenemos en cuenta que el día 14 de septiembre es la exaltación de la Santa Cruz, Francisco en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz seguramente tuvo una experiencia súper intensa, muy intensa de comunión con Dios en ese día, y 3 días después Francisco recibe los estigmas, con lo cual podemos nosotros más o menos comprender lo que para Francisco significaban estas cuaresmas, es decir, un tiempo de muchísima profundidad espiritual, de mucho crecimiento espiritual y de una gran profundidad en la relación con Dios. Continuamos, querido hermano Jesús. Estas cuaresmas que realizaba Francisco son diferentes al ayuno, o sea, no es que son diferentes, tienen que ver con el ayuno, pero además Francisco propone a los hermanos que deben ayunar también los viernes de todo el año, todos los viernes del año. Esta práctica del ayuno consistía en comer una vez al día y normalmente, como lo recuerda la tradición, se trataba de comer pocas cosas, algo muy, muy modesto, seguramente muchas veces solo pan, un trozo de pan y agua. La crónica de Giordano de Giano nos dice que Francisco había propuesto en la regla, no refiriéndose a la regla bulada, sino más bien a la no bulada, en la regla no bulada había propuesto que también los miércoles los hermanos ayunaran, no solamente los viernes, sino los miércoles. Giordano de Giano nos recuerda cómo en el tiempo en que Francisco se fue a Tierra Santa, al oriente, él dejó 2 vicarios, que eran Mateo de Narni y Gregorio de Nápoles, y ellos quisieron agregar otros días más, los lunes y los sábados, o sea que casi toda la semana estaban ayunando. Y además, los otros días que podían comer carne, esos días no podían comer carne. Los otros días que sí podían poner carne, entonces pusieron la norma de que esa carne no fuera pedida. No, los frailes no podían ir a pedir carne, sino que recibían la carne, la que fuera donada. Podían comer carne solo si les donaban la carne. ¿Seguimos, querido hermano Jesús? En el tiempo de manifiesta necesidad, al final del capítulo 3, Francisco dice que también pueden comer de todos los manjares que les ofrezcan. Lo dice aquí, en esta final de la segunda sesión, y al final de la tercera sesión también dice que pueden comer de todo. Según el decreto de Graciano, que es también de la época de Francisco, dice: la necesidad no tiene ley. Esto nos puede sonar hoy en día un poco extraño. La necesidad no tiene ley, decía el decreto de Graciano, que es una especie de conformación antigua y muy arcaica de lo que hoy podría ser, de lo que hoy se considera el derecho canónico, ¿no? Una recopilación de normas. Es decir, mientras los hermanos iban por el mundo, se iba dando una manera de vivir. Los hermanos van por el mundo y van viviendo una nueva forma de estar, es decir, una forma de rezar, una forma de celebrar, una forma de guardar el ayuno. Entonces, cuando los hermanos están por allí en el camino, el ayuno tiene que ser considerado diferente, ¿verdad? Porque de repente los hermanos van caminando y no tienen comida y le ofrecen comida. Resulta que ese día es día de ayuno, entonces no deben comer los hermanos, sino esperar hasta el siguiente día. Entonces Francisco dice, bueno, cuando hay manifiesta necesidad, cuando los hermanos realmente tienen hambre, pues se quita toda la ley del ayuno. Esto nos hace pensar en lo que Francisco tenía en su corazón, especialmente en el cariño, digamos, en el cariño a los frailes, a los hermanos, y en la comprensión a los hermanos, como
este tema del ayuno no puede ser una cosa demasiado rígida que realmente termine haciendo daño a los hermanos. Francisco, buen lector del Evangelio, comprende que en palabras, digamos, paráfrasis del Evangelio, el ayuno tiene que ser para favorecer al hombre y no el hombre debe favorecer el ayuno. Es decir, el ayuno tiene que ayudar a la persona y no que termine el ayuno siendo una cosa dañina para la persona. Continuamos. La tercera sección que habla sobre cómo deben ir los hermanos por el mundo. ¿Qué deben hacer cuando los hermanos van por allí? Cómo deben rezar, cómo deben comportarse, cómo deben ayunar. Ya hemos dicho cómo deben rezar, ya hemos dicho cómo deben, qué cosas deben hacer, qué deben comer. Y ahora vamos a ver cómo se deben comportar los hermanos en el mundo. Continuamos, hermano. Dice el texto: aconsejo de veras, amonesto y exhorto a mis hermanos en el Señor Jesucristo, que cuando van por el mundo no litiguen ni contiendan con palabras, ni juzguen a los otros, sino sean apacibles, pacíficos, moderados, mansos y humildes, hablando a todos honestamente como conviene. Y no deben cabalgar, a no ser que se vean obligados por una manifiesta necesidad o enfermedad. En cualquier casa en que entren, primero digan paz a esta casa. Y según el Santo Evangelio, séales lícito comer de todos los manjares que les ofrezcan. Este es el texto de esta tercera parte de la sesión del capítulo 3. Continuamos, querido hermano. Bueno, aquí tenemos que detenernos en la palabra mundo. En el ambiente monástico en el que se desarrolló la orden franciscana, era un ambiente marcado por la vida monástica. El mundo era algo negativo, algo peligroso. Por eso se habla de la fuga mundi. Los monjes huían de las ciudades, huían de los pueblos para irse a un monasterio alejado de las ciudades, de los pueblos, irse a un monasterio para vivir allí una vida religiosa y santa, pero con el desprecio de la ciudad, porque la ciudad se consideraba una Babilonia, es decir, un lugar donde Dios no estaba. En cambio, Francisco habla en un tono diferente. Francisco habla del mundo como un lugar donde podemos encontrarnos con Dios en el mundo. Francisco contrasta esa tendencia de la vida monástica de su tiempo. Los hermanos que viven una intensa comunión con Dios en la oración no deben tener miedo al ir por el mundo, porque el mundo no es el enemigo, ¿sí? El enemigo se combate en la oración. Luego, el mundo es el lugar donde nosotros vamos a encontrar a Dios. Por eso dice, cuando los hermanos vayan por el mundo, ¿verdad? Yo les amonesto, les exhorto, ¿verdad? En el Señor Jesucristo, cuando vayan por el mundo, entonces les dice cómo deben ir. En realidad se refiere Francisco a ese cómo deben ir más bien como a una lucha interior. El demonio no está allá donde están las personas, el demonio está más bien en el corazón del hombre, de donde salen todas las cosas malas, como nos dice el Evangelio. Aunque este capítulo no es de la misión, sí habla de cómo esta oración transforma a los frailes y ahora cuando van por el mundo van siendo un testimonio vivo de lo que han vivido y logran vivir en la oración. Francisco habla para explicar este tema de cómo Francisco cambia el significado de este mundo, no el lugar del que hay que huir, sino por el cual hay que ir pasando, ¿sí? Francisco, sin embargo, en el testamento habla de cuando él salió del siglo. Dice que estuvo con los hermanos, el Señor le ayudó a hacer penitencia entre los hermanos, allí entre los leprosos, y después de eso salió, se alejó de ellos y después todo se le convirtió en dulzura y después de un poco tiempo salió del mundo. Pero Francisco en este tiempo, en esta manera de decir, no es salir del mundo, sino salir, es decir, es como llegar a un momento en que él pasa a una vida espiritual más fuerte. En realidad es un salir de su mundo interior, de su egoísmo, de la vanidad, de la prepotencia, de la soberbia, para entrar en este mundo ya no como alguien que quiere dominar, sino como alguien
que quiere, en cambio, iluminar, que es diferente. Continuamos, querido hermano. La forma que utiliza Francisco es una forma argumentativa. Este triple modo de decir aconsejo, amonesto, esos tres verbos, es una manera de insistir en algo. Parece que es lo mismo. Aconsejo, amonesto, exhorto. Es lo mismo. Es una manera de insistir. Continuamos. Quiere decir que era muy importante para Francisco. Y estas son las actitudes de los hermanos cuando van por el mundo. No litiguen, no contiendan, no juzguen. Sean apacibles, sean pacíficos, sean moderados, sean afables, sean humildes. Los frailes, cuando van por el mundo, no van como cruzados, queriendo dominar el mundo. No van como inquisidores, queriendo juzgar el mundo, sino como misioneros, es decir, como enviados de la paz, de la humildad y de la verdad. Y el hermano que vive y que aprende a vivir en la oración, esta vocación, especialmente Francisco ha experimentado esta vocación desde la oración, desde su vida de oración intensa, ha aprendido a vivir pacíficamente el Evangelio, de manera que él exige y exhorta a los frailes que cuando vayan por el mundo no vayan como enemigos del mundo, sino que más bien vayan conquistando el mundo. Eso es una diferencia enorme de comprensión. ¿Y dónde encuentran los hermanos esta capacidad para ir por el mundo apacibles, moderados, humildes? Pues especialmente en el tiempo de oración. Continuamos, querido hermano, ya casi para finalizar. Dice Francisco, no deben andar a caballo excepto por manifiesta necesidad. Cuando alguien está muy enfermo, el mismo Francisco a final de su vida, cuando ya tenía los estigmas, tenía que ser llevado de un lugar a otro a caballo, en un burro, ¿no? Un asno. Y saluden con este saludo de la paz. Paz a esta casa. También en el testamento dice que adoptaron el saludo de el Señor te dé la paz. En el testamento número 23. Es decir, además de ser hermanos pacificados que viven interiormente una paz, ellos se convierten en embajadores de la paz. Y esto es un modo de también ir por el mundo, siendo embajadores de la paz, insistiendo un poquito en lo mismo. Continuamos. Y quiero aquí ya terminar con esto, que es la razón de todo. La razón de todo porque para Francisco la oración es lo que le da sentido a todo el resto de las demás cosas. Francisco aprendió a ser San Francisco, digámoslo así, en la oración. Si uno le presta atención al tiempo de conversión de Francisco, es un tiempo en el que Francisco dedica muchos momentos, mucho tiempo a la soledad, a la quietud y al silencio, es decir, tiempo para encontrarse con Dios. Y esto se convirtió en lo más importante para Francisco y lo insiste en la misma regla. En el capítulo 5, cuando habla del trabajo, dice que todas las cosas deben estar enfocadas en la oración, especialmente para que la oración sea lo más importante. Todas las demás cosas deben servir a la oración. Y después, en la regla número 10, insiste un poco en lo mismo. Dice, amonesto de veras y exhorto a los hermanos que se guarden de toda soberbia, vanagloria, envidia, avaricia, cuidado y solicitud de este siglo, de detracción y murmuración, y los que no saben letras no se cuiden de aprenderlas, sino que atiendan sobre todas las cosas, que deben desear tener el Espíritu del Señor y su santa operación, orar siempre con el corazón puro, tener humildad y paciencia en la persecución y en la enfermedad. Esto es lo más importante para Francisco. Nos decía el hermano Jesús, que en estos días nos estaba hablando, nos decía que este es el centro de la regla. Este último capítulo, este último texto de la regla, el 10, 7, 9. Para Francisco, este espíritu de operación, de oración y operación en el espíritu es lo que da sentido a todo el resto. Si nosotros entendemos, como nos dice el catecismo, que la oración es hablar con Dios, de allí sacamos todo lo demás.
De allí debemos entender todo lo demás. Y queridos hermanos, para finalizar ya la última diapositiva, vamos a rezar y vamos a rezarle a la Santísima Virgen María, porque también Francisco dedicaba mucho tiempo en la oración, por supuesto, a Dios, y tenía mucha devoción a la Santísima Virgen María. Y desde allí, desde esos lugares, vamos rezando juntos. Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo ninguna semejante a ti entre las mujeres, hija y esclava del Altísimo y Sumo Rey, el Padre Celestial, Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros con San Miguel Arcángel y con todas las virtudes de los cielos y con todos los santos ante tu Santísimo, amado Hijo, Señor y Maestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí concluimos esta reflexión. Bueno, agradecido, Fray Alfonso, por esta ponencia, y a mí me sigue impactando cada vez que escucho sobre las cuaresmas de San Francisco de Asís y de los cambios que pueden haber a veces en nosotros, que relativizamos, tendemos a relativizar muchas cosas y no vivimos con tanta devoción estas fiestas. Sí, en nuestro tiempo, hoy en día también un poco, incluso porque nuestra mentalidad a veces es reducir los signos y los símbolos, le vamos quitando fuerza a cosas que eran muy importantes para los antiguos, y en este tiempo estamos hablando de Francisco. De repente vamos restándole fuerza a cosas que son muy importantes. Por eso quizás es necesario que nosotros tengamos siempre un discernimiento sobre lo que tenemos que darle valor y a lo que realmente le tenemos que quitar valor, que son las cosas que no son importantes, y tener ese discernimiento de saber cuáles son las cosas importantes. Hermano, dentro de las preguntas y medio vía WhatsApp, acaba de llegar una que es, creo que muy interesante, ¿no? Dentro del aspecto litúrgico, la experiencia sacramental es fundamental, la vivencia, la experiencia, ¿no? De cómo vivir los sacramentos, la Eucaristía, la confesión. ¿Cómo lo expresa la regla? ¿Qué nos dice la regla respecto a esta vivencia sacramental? Bueno, como les decía, Francisco en la regla propiamente no habla de la Eucaristía, no habla de cómo celebrar la Eucaristía, pero sí habla de un comportamiento, de una actitud frente a la oración. Y en el capítulo dedicado específicamente a la oración se trata más bien, siendo regla, entendiendo que es una regla, trata de unos aspectos más bien de orden, que intentan dar orden a la liturgia. Sin embargo, allí se manifiesta cuál es, y está en consonancia con otros escritos, cuál es la intención de poner estas normas, estas regulaciones de la liturgia, y es que el hermano pueda mantener siempre esa conexión con Dios. Yo a veces insisto, y creo que insisto mucho, en que la oración es hablar con Dios. No lo digo yo solo, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero tenemos que entender, y así yo estoy convencido que así lo entendía Francisco, porque es que su oración es así, hablar con Dios lo transforma todo. Si somos capaces de hablar con Dios, sea cual sea el modo de orar, es la liturgia de las horas, es una oración personal, es el rosario, sea cual sea nuestra oración, tiene que llevarnos al encuentro con Dios, sea la Eucaristía, sea una adoración al Santísimo, nos tiene que llevar al encuentro con Dios. Y cuando eso sucede, cuando nos encontramos con Dios, toda nuestra vida se transforma. Todo interiormente, toda nuestra vida entra en paz, entra en sosiego. Creo que a lo mejor muchas personas que ahora nos escuchan pueden tener esa experiencia, han tenido esta experiencia de vivir la oración profundamente y haber terminado con mucha paz, con mucha serenidad interior. Y yo creo que estoy convencidísimo, porque lo ponen así las hagiografías y también Francisco mismo lo pone en sus escritos, que la oración para él era aquel alimento que le llenaba completamente de sabiduría y de paz. Bien, también nos llega una pregunta por parte de Arelis Sánchez de la UFS. ¿Cómo construir una espiritualidad profunda cuando hay tantas distracciones y superficialidad? ¿Qué nos recomienda? Bueno, le voy a responder con algo que me decía mi maestro de novicios. Para un hombre posmoderno, para una mujer posmoderna, una espiritualidad medieval. Y
yo en aquel tiempo no lo entendía mucho, especialmente porque también uno le costaba y sigue costándome, ¿no? Pero es cierto, o sea, para poder construir una espiritualidad profunda, como nos pregunta la hermana Arelis, es necesario encontrarse con Dios. Y para encontrarse con Dios necesitamos realmente quitarnos de delante de la vista, de nuestros oídos y de nuestra presencia las cosas que nos distraen. Francisco, aunque a veces iba por el mundo, nos narra así la segunda de Celano, el capítulo, el número 94 y 95, nos dice que Francisco cuando iba por el mundo, cuando iba por la calle, de repente sentía esa necesidad imperiosa de orar, entonces se cubría, ¿sí?, con el capucho y ya construía para él una celda, porque era el momento en el que él estaba sintiendo ese profundo deseo de encontrarse con Dios. Así lo hacía Francisco. Y creo que hoy en día, para poder construir una espiritualidad profunda, necesitamos aprender a estar solos con Dios. Hermano, también tenemos la siguiente pregunta de Paz y Bien. Les pregunto, ¿hay algunas guías de oración para realizar las cuaresmas que hacía San Francisco? No hay en estos momentos, bueno, yo no conozco un libro que hable de las cuaresmas de Francisco, o sea, un método de las cuaresmas de Francisco. Lo que sí es que tenemos en las hagiografías toda la narración, en las hagiografías de Francisco, toda la narración sobre las cuaresmas de Francisco. Si queremos saber cómo las hacía Francisco, podemos ir a las hagiografías, ahí están la descripción de las cuaresmas. No, bueno, es una tarea ahí quizás para Sergio o para Javier. Hay que editar un libro con el método de las cuaresmas de Francisco. Ya salimos hasta con tarea, hermano, ya salimos. Sí. O sea, mi custodio no puede irse ileso sin poner una tarea. Está bien. No, bueno, yo creo que es un poquito, si quisiéramos decir que Francisco tenía un método para hacer una cuaresma, es un poco lo que ya hemos dicho. Oración, silencio, quietud y esta disposición para encontrarse con Dios. Ese es el método principal. Después, bueno, ¿qué hacía Francisco? Ya como le digo, estaba más o menos descrito el ayuno que hacía. Normalmente se hacía acompañar de un solo hermano y se retiraba con un solo hermano a vivir estas cuaresmas. El hermano le apoyaba llevándole alimentos, lo que sea, y él se dedicaba a la oración. Bueno, alegres. Adelante. Alegres, Fray. Hasta aquí llegamos. Bueno, agradecido de verdad con tu presencia, por tenerte y tomarte el tiempo también para estar con nosotros en esta iniciativa que ha nacido de la Conferencia Capuchina de Hispanoamérica, ¿no? Y bueno, Sergio, no sé qué quieres comentarles y preguntarle algo más. No, agradecerle y se me vino ahorita una pregunta que muchas de las personas se acercan a nosotros, fieles, amigos, que comparten nuestra espiritualidad, ¿no? Y algunos de ellos siempre llegan con una pregunta como muy, muy clave, ¿no? Hermano, ¿qué es contemplar? ¿Cómo aprender a contemplar en esta dimensión que Francisco nos está presentando, ¿no? Porque llegan y dicen, hermano, yo oro, pero se habla tanto de contemplar, incluso las hermanas que nos están acompañando ahorita, desde el ser hermano menor, ¿qué sería contemplar en un lenguaje pues sencillo y que ellos lo hagan vida y que nos están escuchando ahorita en este momento? Hermano, este es un tema que a mí me apasiona bastante, al menos hablar. Ya contemplar es otra cosa, pero me gusta hablar. Es porque la palabra contemplar es muy, muy significativa. Contemplar significa estar donde se puede ver a Dios, ¿sí? La palabra templum hace alusión al lugar donde se ve a Dios. Y contemplar significa estar en ese lugar, estar en el lugar donde se ve a Dios. Eso es lo que significa contemplar. Y fíjense lo que es interesante, porque esta pregunta ahora me hace recordar lo que decíamos hace rato. Francisco dice que los hermanos, cuando van por el mundo, pudiéramos decir, contemplan el mundo, ¿no? Los hermanos franciscanos no odian el mundo, no rechazan el mundo, sino contemplan el mundo. Y creo que esto puede dar sentido a todo lo que nosotros hoy entendemos como contemplar. Que no nos parezca que contemplar es salirnos de esta realidad
y estar como, no sé, San José de Cupertino volando, ¿no? Contemplar es más bien dedicar el tiempo para ver a Dios, incluso en una realidad bastante difícil como la vamos teniendo hoy en nuestros países en América Latina. ¿Dónde está Dios allí? También podría significar contemplar, no solo vivir experiencias extrañas, sino ser capaces de conocer a Dios, de reconocerlo a Dios junto a nosotros. Evidentemente, en la vida religiosa, la contemplación se refiere más a este tiempo a una experiencia muy personal e íntima con Dios. Bueno, agradecidos por ahí, Alfonso, de verdad por tenerte aquí, es un lujo para nosotros y ya en otra oportunidad volveremos a tocar tu puerta. Pase bien. Pase bien, muchísimas gracias. Bueno, y seguimos con una última sorpresa en la noche, ¿no? Para que podamos cerrar también esta noche con alguien más, o por lo menos con algunos más. Eso, algunos más. Y para seguir en esta de sorpresas y en esta línea que tenemos, pues no vamos a ir muy lejos. Bueno, al menos yo. Nuestros invitados están aquí a unas horas. Entonces, sin más, pues no los presento. Ya están preparados, están nerviosos, están ansiosos. Hermanos, bienvenidos. Hola, paz y bien. Paz y bien, sean bienvenidos a esta 9F, novena franciscana. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muchas gracias. Muy bien, un poco nerviosos también, pero aquí estamos. Bueno, el espacio de ustedes. ¿Dónde se encuentran? ¿Qué etapa? Pues somos, bueno, nuestra casa es la casa de estudios. Estamos en formación inicial y formación permanente. Algunos de nosotros estamos estudiando, algunos ya somos perpetuos. Por ejemplo, yo, ¿verdad? Soy Víctor, yo soy de Guadalajara y ya soy de devotos perpetuos, pero aún estoy estudiando la teología, estoy en tercer año de teología. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Hola, paz y bien. Mi nombre es hermano Ángel, aquí de Monterrey. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, me llamo Fray Bruno María, soy brasileño, vengo del estado de Amazonas y estoy aquí con los hermanos de la Custodia del México Norte para hacer mis estudios de teología. Paz y bien, mi nombre es Juan Antonio Feliciano, yo soy de Veracruz y estoy en el primer año de posnoviciado. Mi nombre es Mario, soy originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, y estoy en el posnoviciado también, la etapa del posnoviciado, estudiando el tercer año de la teología. Así bien, yo soy Alejandro Apodaca, soy de la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, y soy posnovicio del primer año de filosofía. Y pues queremos compartir con nosotros algunos cantos franciscanos, pues a ver cómo nos sale, ¿verdad? Somos principiantes, pero nos gusta mucho la música. El viento trae un castigo de amor a la creación, proviene de un aire que alaba a su Señor. En las manos del fuego el corazón, imagen del maestro, hermanos todos. Los hermanos suyos habrán mundo conquistar, confianza en la pobreza y el valor en la humildad, un rayo de esperanza, vida en comunidad, y así salió la chispa de la paz. Paz y bien el Señor, todo hombre debe alabar a su Creador. Paz, alegría y bien, un canto a la vida y a la fe. Misa la mirada, paso alegre al caminar. La providencia tiene la seguridad, llevando al hombre un canto de matar.
alegría para hacer algo mejor, llevando al infinito la vida llorando. Francisco el modelo del Señor, así viene el Señor, todo hombre debe alabar a su Creador. Hasta alegría y bien, un canto a la vida y a la fe, y a la fe. Muy bien. ¿Ya se les quitaron los nervios? ¿Ahora sí o no? Y como ya se les quitaron los nervios, miren, les están mandando muchos saludos las hermanas capuchinas, hermanos que los conocen a ustedes. Dios los ilumine y guíe por los caminos indicados. Uy, salió el camarógrafo. Quiero notar eso. Que se presente el camarógrafo. ¿Dónde está? Saludos, paz y bien. ¿Quién eres? Aquí Fray Felipe, también de Brasil, desde São Paulo, aquí también estudiando la teología. Pues la idea era quedar atrás de cámaras, pero bueno, aquí ando. También juega un papel muy importante, Pipe. Bien, bueno, seguimos con más música porque la gente lo pide seguramente. Sí, ahora queremos compartir con ustedes un canto que se llama Las huellas del crucificado, que hace poquito estuvimos celebrando la impresión de las llagas de nuestro Padre San Francisco y que próximamente, el próximo año estaremos celebrando ya los 800 años de este acontecimiento. Así es que espero que les guste. Gotas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. A los pobres, invade su banco del mendigo. Quiero también amar a todos. Ya puedes, Señor, contar conmigo. Rosas de sangre han florecido. En tu cuerpo la pasión, Francisco, de amor estás herido, las manos sostienen el corazón, centrando la paz y en caridad, y yo centrado iré a tu lado. El Evangelio es pan de vida, y Cristo otra vez crucificado. Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos sostienen el corazón. Ya veo que ya se les quitaron los nervios completamente, ya, la libraron. La tercera es la vencida. O sea que estás pidiendo una más, Víctor. Preparamos una más, que es una oración que nos gusta mucho, de hecho la rezamos ahorita que iniciamos el programa, que pues es Francisco que ora ante el Cristo de San Damián. No sé si nos permita el tiempo y nos permitan ustedes de poderla compartir con ustedes. Claro que sí, se los permitimos con todo gusto. Con todo gusto, no podemos decir otra cosa en pantalla.
Muy bien, muy bien. No, ánimo, hermano. A todos Vamos los que entonces con la tercera. Muy bien, pues muchas gracias, espero que les gusten y esta es la oración de San Francisco que se llama Alto y Glorioso Dios. Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame esperanza, esperanza cierta, caridad perfecta, conocerte y servirte para siempre. Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame esperanza, esperanza cierta, caridad perfecta, conocerte y servirte para siempre, para siempre. Para siempre, para siempre, y cumplir tu santo mandamiento. Toda mi vida, santa voluntad, Señor, conocerte y servirte para siempre. Felicidades, hermanos. Muchísimas gracias por ser parte de esta novena, por compartir sus dones, compartir su talento y sobre todo alegrarnos en este día. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y qué bueno que escuchamos esta tercera canción, porque bastante bonita que es, ya la había escuchado en algunos momentos, y pues nos recoge, ¿no? Nos recoge para despedirnos también, para irnos a dormir tranquilos, en paz. Así que bueno, agradecidos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. Así bien, hermanos. Pues Javier, terminamos otro día más de esta novena franciscana, con muchos saludos, con muchas intervenciones, la gente involucrada. Y como ayer, yo si me lo permites, voy a hacer un saludo especial, que me lo han pedido y con todo gusto lo hago. Y sé que están ahí presentes los hermanos que nos están acompañando en Santa Verónica, que son los hermanos que acompañan a las hermanas capuchinas en su formación, en su espiritualidad. El padre Juan Miguel, el hermano Rufino, Pablo, Toño, que está por ahí. Entonces, un saludote para ellos, que nos siguen acompañando y que el Señor los siga bendiciendo en este ministerio, en este servicio que tienen. Bueno, y háganos llegar las fotos, incluso la fraternidad que están nombrando, que por favor que envíen fotos. Todos ustedes que están allí, envíenos al WhatsApp, al Instagram, al Facebook, etiquétennos para que nosotros podamos animar a muchos otros que se den cuenta de que estamos una fraternidad activa digital. Así es, hermanos, pues nos tenemos que ir, nos despedimos.
Gracias por ser parte de esta 9F, Novena Franciscana 2023, y los esperamos mañana a la misma hora en los mismos canales y esperamos contar en verdad con su presencia y nos despedimos de la mejor manera, como lo hemos hecho en estos días, con la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Muestre su santo rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Les mire con amor y les conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Paz y bien, hermanos. Descansen. Hasta mañana.